Listo, Juan Carlos. Ándale, ¿cómo estás? Bien. Oye, si después de este triunfo de Donald Trump, ya con más calma, ¿cómo ven las cosas? Mira, políticamente es una cosa, ¿no? No soy analista político, pero lo veo obviamente difícil. Pero musicalmente y en cuanto a los temas que compartimos, que son las culturas, las identidades culturales, yo desde un punto de vista así pragmático, considero que va a ser interesante ver cómo dos fuerzas opuestas van a contrastarse. Porque a diferencia de la primera vez que se, que la primera vez que se hizo presidente Donald Trump en el 2016, en ese entonces lo mexicano o la mexicanidad a nivel Estados Unidos, México y global no estaba a la alza. O sea, ahora ser mexicano está de moda mundialmente. O sea, Peso Pluma se acaba de ganar un MTV Europa, por ejemplo, cuando nos pelaban allá, Claro. ¿no? Los únicos que llegaban eran los cubanos y los reggaetoneros puertorriqueños y los colombianos. Entonces, vamos a tener una fuerza donde lo mexicano va hacia abajo, porque es parte del discurso de Trump, contrarrestando con una fuerza donde lo mexicano se está viendo de manera positiva, recalibrándose. Esto lo hemos hablado tú y yo antes. Y entonces va a ser interesante y todo en el campo del corrido o de las músicas populares, que es donde se va a desarrollar como esta batalla, pues en esa arena, ¿no? Y va a ser interesante quién gana, o sea, él tratando de denostar y por otra parte la música popular tratando, oyendo en la dirección contraria, ¿no? Que yo no creo que vaya a pasar eso de moda, pues, o al menos rápidamente. Entonces, no sé, va a ver cómo pesa en la juventud esta idea de me asocio a lo mexicano, soy mexicano, pero soy joven, pero me asocio a lo mexicano o me desligo de lo mexicano ante el temor de que me buleen o al temor de ser percibido como algo negativo. ¿Sí me entiendes? Esta idea o este suceso histórico en cuanto a la historiografía de razas y de identidades de pasar por, tú sabes, ¿no? Como tantos miembros afroamericanos, por ejemplo, del sur, si de repente salían un poquito más blancos, había esta idea de vete al norte y pasa por blanco, ¿no? Entonces también en Estados Unidos, pues va a haber una fuerza, una dirección o una motivación para desligarte de lo mexicano ante pues la crítica que se va a hacer o que se está haciendo de malos hombres, de lo mexicano como lo criminal. Por ese lado una y por otro lado la recalibración de la mexicanidad en los corridos, sobre todo en los corridos tumbados, ¿no? Sí que incluso la llegada de Donald Trump a la presidencia puede representar en términos económicos y hasta de morbo, ¿no, Juan Carlos? Una posibilidad para los corridistas y los intérpretes si la saben capitalizar. Siempre ha sido así, pero el signo también de Donald Trump ha cambiado. O Ujú. sea, el signo en cuanto a, sí te comenté en la otra ocasión que cuando pasó lo de su atentado, a los 2 o 3 días se comunicó conmigo un periodista chicano del Sacramento Bee para entrevistarme y saber un poquito mi impresión. Ahora, el encuadre tradicional o la manera en que yo enmarqué este fenómeno hace 8 años fue en el del conflicto intercultural, es decir, al estilo de Don Américo Paredes, lo anglo versus lo mexicano. Pero en aquel entonces eh, era bien clara, o sea, no había una ambivalencia. Ahora lo que tenemos son muchos paisanos
que idolatran a Donald Trump, que lo ven como héroe. O sea, realmente muchísima gente votó, mucha gente dijo que iba a votar y votó, y otros votantes de closet no decían, pero definitivamente votaron por él porque los números ahí está, ahí están. Fue una victoria aplastante, más de lo que la gente decía. Entonces, para muchos de nuestros paisanos mexicanos acá en Estados Unidos, eh, la figura de Donald Trump no es la del 2016, sino ahora lo ven como una suerte de héroe. Entonces va a ser interesante ver cómo se va a resignificar esta batalla, porque yo creo que sí va a abonar a la corridística, pero tal vez por los dos lados. O sea, como el villano y como el protagonista, eh, eh, como el protagonista bueno de la historia. ¿Sí me explico? ¿Y Sería esta interesante. revalorización piensas que se debió a los atentados? Mira, desde mi punto de vista, se debe también al mal manejo que hubo en la administración actual. O sea, mucha gente decía, "No, ¿ni a cuál irle?". O sea, o votar por una continuidad que se veía mala, pues una gran inflación acá. Entonces, cuando te venden la esperanza, son procesos históricos. O sea, tú eres historiador. O sea, yo no soy historiador. Le hago a la historia, al historiador, pero no soy historiador. Pero son procesos que ya lo vimos en los 30 en Alemania. O sea, un país de capa caída, castigado, y llega alguien y te promete levantarlo y toda la gente lo idolatra, ¿no? Entonces, es en esa ola de populismo de derecha que veo yo que se están enmarcando en esto. Entonces, vamos a tener un corpus de corridos anti-Trump y un corpus de corridos pro-Trump, lo cual va a ser muy interesante, al Por menos ejemplo, desde el punto de los vista Tigres del corridístico. Norte, de acuerdo a la información que me compartiste por WhatsApp, apoyaron a Harris. En una situación como esta, en Estados Unidos sucede, no lo sé, que estos artistas o actrices como Jennifer López, que apoyaron abiertamente a Harris, eh, se sientan incómodos durante la administración de Trump. Yo pienso que sí, pero es gente que está en el privilegio, entonces es otra situación, pero muy pocos artistas realmente apoyaron a Trump. Eh, en comparación, pero esta narrativa, de hecho, se presentó de una manera que ayudara a su campaña, a la campaña de él, porque se enmarcaron los apoyos a Harris como los apoyos de la élite de Hollywood. Es decir, miren los privilegiados, estos artistas chiqueados apoyan a, a Harris, ¿no? O la apoyan o apoyan a los demócratas, pero nosotros, que somos la base, supuestamente, la sal de la tierra, porque lo que ha hecho de manera muy interesante él es convencer a los de mero arriba y convencer a los de mero abajo también. Entonces, como le votaron por él millonarios y votaron por él gente trabajadora que está bajo el entendimiento o bajo la ilusión de que puede coexistir en Estados Unidos salarios altos y precios bajos. Y nosotros Mm, sabemos que esas dos cosas no existen. no, no, O sea, si quieres carros de $20,000, autos, pues tienen que hacerlos en China, tienen que hacerlos en México. no en Si Estados Unidos. no, pues sí, y venderlos en Estados Unidos, pero si esos mismos carros fabricados de punta a punta en Estados Unidos van a costar 60,000, 80,000. ¿Por qué? Porque un trabajador especializado en Estados Unidos te va a ganar $50 la hora, $80 la hora, que es con lo que le pagas media semana a alguien en México. Entonces, tradicionalmente, desde un punto de vista de la historia económica, salarios altos y precios bajos no van a poder coexistir. Por eso cuando él está diciendo, vamos a subir las tarifas, la gente no se da cuenta que lo que está diciendo es todo va a estar más caro. Y la gente aplaude. Sí, subir las tarifas, porque ¿quiénes son los que terminan pagando las tarifas? Los compradores. O sea, un aguacate, te va a costar $4, $5. No, la gente no entiende eso. La gente solamente piensa, van a perjudicar a México con eso. Pero no.
en última instancia o dejas de comer aguacate o lo pagas 2 veces más caro, porque los productores pues van a perder un poco, pero lo que hacen es subir el precio. Siempre ha sido así. Así es. Juan Carlos, un tema que dejamos pendiente la vez pasada, sigue el asunto este de, pues, el conflicto, el caos, vamos a decir, de gobernabilidad en Sinaloa. Se pelean los chapitos contra los del sombrero, los mayos. La pregunta es, ¿y qué pasa con los músicos, con los intérpretes de corridos? ¿Están chambeando, no están chambeando? Mira, yo la verdad ya no me estoy manteniendo al tanto porque me saturé. Son muchas semanas ya de este estira y afloja. Sé que se canceló el Palenque, la feria ganadera en total. El año pasado yo estuve ahí y el Palenque. Y que la excusa que se dio también en parte es que iban a cantar grupos de corridos. Pues son los que llaman la atención a la gente, ¿no? Entonces, esos grupos de corridos, pues ya no van a cantar ahí. Yo lo que entiendo es que de por sí, mira, la gente piensa, tú viviste en Culiacán, la gente piensa que hay muchos lugares en Culiacán públicos, comerciales, donde escuchar músicos, y no es así. No, O sea, no hay lugares donde hay poquitos. Los músicos siempre se han ido tradicionalmente a Sonora, a Hermosillo a cantar, a Mexicali, San Luis Río Colorado, Tijuana, y a- los que pueden brincan la frontera y hacen su mini gira de jueves, viernes, sábado y domingo y se regresan a Culiacán. Entonces, los que están haciendo eso, pues lo siguen haciendo, porque es muy difícil adivinar las claves, o sea, ante quién estoy cantando, porque antes había un corrido donde yo sabía que no ofendía, pero ahora es muy incierto. Si digo algo, resulta que ese ya no es de los buenos, es de los malos para esta gente. ¿Qué me va a pasar? Entonces, lo que yo sé o lo último que he sabido es que están pues parados los músicos, como una así pandemia, como una pandemia. pero de balas. Pero también con la diferencia de que están en la pandemia se soltaron hablando. Aquí cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Entonces, están muy callados y algunos, los que pueden, se vienen acá a California y se vienen a Tijuana y se vienen a la frontera o salen de gira a otros lugares. Y los demás, pues me imagino que estarán tratando de sobrevivir, pero en la zozobra, como aparentemente está buena parte del estado. Quizás algunos hasta de gira por Colombia, Juan Carlos. Los que pueden, sí, los que pueden, sí, pero necesitan, o sea, necesitan a alguien que les organice la gira. O sea, todos pueden ir a cualquier lugar, pero una cosa es que te lleven y otra cosa es que tú vayas y te ofrezcas. Entonces, todos pueden sacar una visa de trabajo o intentar sacarla e ir, pero no es lo mismo. Hay gente que está muy ubicada allá. O sea, para estos tiempos, pues que hay gente que ya ha hecho sus giras, que tienen sus promotores por allá. Pero sí, los que puedan van a ir a cantar a donde sea, menos a Sinaloa, pues. Salir y tratar de aprovechar tal vez la viada de diciembre, ¿no? Posadas y otras cosas. No sé hasta qué punto también se estén haciendo privadas, pero me imagino que eso es peligroso también, ¿no? Sí, Yo a principios de diciembre voy a ir a Mazatlán, a un congreso de historia de tu antigua órale. facultad, unos poquitos días nomás, pero siempre con mucha cautela, ¿no? También por lo mismo. Sí, pues por lo que transita las noticias, sí está difícil el asunto, ¿no? Y no, entonces yo, pues, como es un lugar muy turístico, sí hay como ciertos parámetros más donde desde mi punto de vista se miden ya, como que diciendo aquí mejor no, pues de alguna manera no afectar intereses internacionales, digamos. Pero ¿Y qué oye, opinas? a ver si Dime. dime.
¿Qué No, opinas de este fenómeno que está ocurriendo más notoriamente las últimas fechas de cantantes, hasta reggaetoneros colombianos o cantantes de rancheras como Pipe Bueno o como Maluma, que están grabando corridos, no solo tumbados, sino corridos, digamos, tradicionales, entre comillas, con grupos modernos, actuales, como el grupo Firme, por ejemplo, ¿no? Se están metiendo de lleno ya al en la mercado, ola. pero claro, claro, Pero así estábamos nosotros con, o sea, hacían colaboraciones, pedían colaboraciones cuando estaba el reggaetón a la alza. Ahora es un poco al revés, pero las inercias continúan. Y hace rato que te mandé yo un texto, o sea, todavía vemos la inercia en cuestión de premios. claro. O sea, eh, ¿cómo es posible que estos muchachos no se estén ganando muchos más premios, los tumbados? Si tienen una popularidad parecida al del reggaetón hace 10 años, cuando los reggaetoneros se llevaban todo. O se llevaban muchos premios, porque hay los Sí, 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 premios que son así por género, pero hay otros que tienen que ver con cuestiones técnicas, mejor grabación, cosas así. No es lo mismo mejor sí, canción que mejor grabación que mejor disco, ¿no? claro. Pero eso sí desconcierta un poco, ¿no? Que a nivel, sobre todo de los Grammys latinos, ¿no? Que Sí, son los sí. Grammys más recientes y que son los menos prestigiosos de los dos. Entonces, ¿cómo es posible que te ganes un Grammy americano, anglo, y no te pelen para el Grammy chiquito, para, para ¿El la de juguete? chamacada? ¿Verdad? Eso es como raro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es posible que se gana con Génesis el Grammy americano, Peso Pluma, y creo que ni estuvo postulado para la misma categoría, pero en la chiquillada? Sí. Entonces ahí hay algo raro, ¿no? La chiquillada, como que hay unos intereses ahí mucho más marcados, Mm. eh, que tratan de continuar, o sea, porque esto es algo que empezó en Florida, Sí, con los deben cantantes estar metidos los afiliados. Estefan Sí, seguramente, ¿no? siempre están, y algunos, así como escogiditos que tienen mucho poder, como los Aguilar, por ejemplo, ¿no? Ey, Que son miembros, porque no cualquiera puede votar, no tienes que ser miembro de la academia, creo que pagas muy poquito, unos $100, pero no a cualquiera lo invitan, ¿no? Entonces hay maneras en que se recombina toda la manera de las categorías, por ejemplo, que va desde hace mucho. Hay varias como sorpresas y que se explican de una manera hasta cierto punto lógica por la cuestión de la diáspora. Yo recuerdo hace muchísimos años, muchos años en la prehistoria, cuando Lucía Méndez era cantante, que salió despotricando porque había perdido un Grammy, mm, contra los de Conjunto Primavera, que era un conjunto que funcionaba mucho en Estados Unidos y que el cantante, un gran, gran cantante, ¿no? Tony Meléndez. ey. Entonces, ella no entendía porque desde el centro de México, para ella, con los que estaba compitiendo no existían, pero resulta que eran muy populares en el norte. Entonces, eso explica ciertas cosas, pero hay otras categorías donde uno dice, bueno, ¿y de dónde salió? ¿No? O sea, ¿o ¿quién lo conoce? ¿No? Eh, la confluencia que hay o había, por ejemplo, con lo norteño y lo tejano, Ujú. donde los tejanos están mucho más avanzados en cuanto organizados Sí, o sea, es que es como todo, mira, hasta en la academia, nosotros que estamos en comités académicos, todo está de acuerdo de qué tantos, qué tantos van a votar para qué lado y qué tantos van a votar para otro lado. Entonces, los tejanos, pues como son estadounidenses, tienen un conocimiento mayor de cómo se tejen esas eh, asociaciones, sociedades en una organización como los Grammys. O sea, muchos de los nuestros del norte, pues tienen que confiar en alguien que hable inglés y cómo nos registramos la canción. No organizan de repente facciones como decir, por ejemplo, ok, todos los tejanos a votar por los tejanos.
¿no? Que como explica de repente que grupos que no conocemos o que se conocen muy poco, o a lo mejor es el mismo fenómeno que decía yo de Lucía Méndez, que no los conocemos nosotros, pero que son muy populares, tal vez en Texas, ¿no? Pero los premios se van dando así de una manera que uno pensaría poco natural. Y es que una cosa es la música y otra cosa es la industria musical. Claro. O sea, pues, con sus intereses, ¿no? Sí, de acuerdo. Que Sí, estas cosas conllevan un capital simbólico todavía, o sea, ganador del Grammy Latino, ganador de 8 Grammy Latinos, ¿no? De lo que se hablaba hace poco es cómo es posible que la hija de Jenny Rivera tiene 3 años ganando los Grammy Latinos y le ganó a Julián Álvarez, por ejemplo. No, o sea, la gente dice, yo creo que hasta a ella le va a dar pena, sí, ¿verdad? Pero es gente que funciona desde Estados Unidos. No es lo mismo funcionar desde Estados Unidos, o sea, ya como segunda generación o como décima generación, como en el caso de los tejanos, ajá, que conocen el idioma, conocen cómo se mueven las cosas en Estados Unidos, que alguien como Julián Álvarez, que quizá tuvo que ver el problema que tuvo por estar en esta lista, pero sí. por ejemplo, el otro candidato ahí era el flaco, el que Luis cantaba Ángel, banda. Sí, o sea, y, y los dos perdieron, pues, frente frente a la hija de Jenny Chiquis Rivera, ¿no? Que está haciendo una muy buena labor desde mi punto de vista, pero que sí dice uno, pues, ¿cómo va a ganarle sí, le falta, ¿no? todo a Julián Álvarez, ¿no? Pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, Una cosa es mejor álbum y otra cosa es mejor álbum dentro de los parámetros que queremos nosotros validar como organización, ¿no? sí. Sí, O sea, porque la verdad, Julián Álvarez sí, pues es un fenómeno impresionante, la verdad, ese muchacho, impresionante. ahora que tenía no sé cuántos años tenía que no podía cruzar Estados Unidos a actuar, ¿8? ¿7? Sí, Desde que 8. tuvo su problema. Bueno, está llenando, se agregan días y días y días en un estadio donde se va a presentar con unos precios que yo no sé si sean ciertos o no, pero si son ciertos, son realmente de escándalo, o sea, de $6,000 un lugar, y ni siquiera con acceso a backstage, sino primera fila, pero miles y miles de dólares. La gente está haciendo burla así en programas de espectáculos y en memes y todo, que tienes que como vender la casa, ¿no? O vender un riñón para ir, para sacar dinero para ir a ese concierto, ¿no? Entonces, la gente tenía mucho tiempo en Estados Unidos que no podía verlo, 8 años hemos dicho, y esta es la oferta y la demanda del capitalismo, pero pues, o sea, ante cosas como esa, ¿no? Que tenga ya tantos llenos, tantos prevendidos, pues, ¿cómo es posible? Aún desde el punto de vista mercadotécnico, o sea, ¿cómo es posible alguien que te llena un nightclub compararlo con alguien que te llena un estadio de miles y miles de personas? Porque además, desde un punto de vista artístico, está desigual la cosa y desde un punto de vista comercial también está desigual la cosa. Entonces, ¿cuál es el criterio? Porque podrás decir, ah, no, el criterio es comercial porque qué aburrida la música de fulano de tal, por eso nunca gana Grammys. Pero aquí él comercialmente está más pegado Sí, y en cuanto a calidad vocal, o sea, no, sí, sí, sí. todo, 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 o sea, es inexplicable, ¿no? Desde el los punto de vista arreglos musicales lógico. también. Sí, sí, ¿no? Entonces, pero eso es interesante, ¿no? Y el ninguneo de lo mexicano me sorprende, ¿no? ¿Cómo sigue todavía? ¿Cómo es que, o sea, cómo es que los excluyen ahí a todo lo tumbado? O Eh, sea, que como quiera que sea, son los que están pegados en la cresta y musicalmente tú sabes eso mucho más que yo, pero unos arreglos fenomenales. Entonces, sí, sí, sí. haz de cuenta que pegan en Europa, como Peso Pluma en estos premios de MTV Europa y no pegan en Huehuentán o sea, los más, o mentalidades hasta cierto punto, pues muy regionalistas, muy cerradas, ¿no? Eh,
Así, Sí, y lo que tú pareció mencionas interesante. seguramente depende mucho también de quién tiene el control de esos premios. Pues sí, o sea, es la comunidad cubana, Eh, es la comunidad cubana, ¿no? Que habrían muchísimas categorías para algo donde puedan entrar sus artistas y de repente una sola para mexicana, mexicana toda. Ya ha ido cambiando un poco, pero hubo un momento en que no, o sea, que nomás una sola mexicana y ponían a Vicente junto con El Recodo, ¿no? Y Los Ángeles Azules. O sea, pues así como se te reducen las posibilidades de ganar, si todos van juntos, pues, o todos contra todos cuando se trataba de México, ¿no? Pero ese es un problema que tiene muchos años habiendo y que ha ido mejorando a fuerza de presión, pero ¿cómo es posible que el país que proporciona ¿qué te gusta? El 80% de los oyentes, es decir, en cuanto a esta categoría de música latina, sí, 80% de los oyentes, porque los otros países o protectorados, o sea, como Puerto Rico, pues Puerto Rico es pequeño. O sea, tampoco no es que ellos puedan sustentar como oyentes a sus propios cantantes, porque son pocos, pues, relativamente, la población de ellos, o inclusive Colombia, ¿no? Y piénsalos como emigrantes en Estados Unidos, pues es una parte minúscula comparada con los migrantes de origen mexicano, que siempre son desdeñados. Los mismos, los mismos productores de música regional, pues tradicionalmente se han quejado de que a veces no les querían dar no una oficina, sino ni dónde cambiarse, ¿no? Que tenían que ir a cambiarse a un closet y órale, mesas muy alejadas. O sea, que les daban un trato denigrante en ese tipo de premiaciones, ¿no? Pero donde paradójicamente muchas veces eran como las cartas fuertes en cuanto cuando cantaban, pues la gente iba a escucharlo. Entonces ven y canta y levántame el rating. Pero no te vamos a dar camerino o no te va a tocar premio y vas a ser ninguneado, ¿no? sí. Esto es difícil de entender para mí. Seguramente eso tiene que ver con una cuestión más allá de la música, ¿no, Juan Carlos? Con la historia de México, con el ser mexicano, seguramente con el propio discurso xenófobo dentro de Estados Unidos y el empoderamiento también de los cubanos, de la comunidad cubana, ¿no? En Florida. Sí, sí, ciertamente tiene que ver con eso eh, y con un doble desprecio, ¿no? O desprecio así a diferentes niveles, pero cada vez va resultando más, pues más evidente y más ilógico, ¿no? Porque, Sí, oye, en los últimos 20 años, tú podías alegar que los que estaban pegados eran los reggaetoneros. Pero, y esa era como que la justificación, aunque eso no sí. significaba que en los mexicanos no se oía mucho, pero uno decía, bueno, están pegados los reggaetoneros. Tiene sentido que sean las estrellas, pero eso ya no es tanto el caso. No, no. O sea, cada vez es menos ese el caso y de todos modos pareciera que todos reciben trato inferior. Hay un historiador chicano acá que estaba acá en Los Ángeles. No sé si conoces el libro porque es historiografía chicana, Rudy Ujú. Acuña, Sí, y sí, tiene un libro que se llama Anything But Mexican. O sea, cualquier cosa menos que sea mexicano. Y ese creo que aplica muy bien acá, ¿no? O sea, cualquier moda la vamos a hiperbolizar, pero los mexicanos vamos a tratar de suprimirlo de alguna manera, ¿no? sí, sí, totalmente. Pero en este punto también por lo mismo que tú bien mencionas, por la propia dinámica económica global, parece imposible que eso pueda lograrse, aunque los ignoren de sus premios, pues finalmente lo están reconociendo en otros espacios. Sí, es un fenómeno que se ha dado en muchos otros aspectos. Yo también ya te he comentado antes, ¿no? En el arte, en esta, en esta dinámica de la cortina del nopal de los 50 estaban siendo reconocidos algunos de los grandes
artistas plásticos, Rojo, este, eh, ¿cómo se llamaba el dibujante? Al que le decían el gato también. Este dibujante de la Ciudad de México, gran dibujante y buen escultor, el que acuñó la frase de la cortina del nopal, se me olvida el nombre ahorita, ¿no? Pero había una pléyade de artistas triunfando en el extranjero, pero que no tenían exposiciones. En México les cerraban las puertas. Entonces lo que funcionó finalmente es la presión desde afuera, donde ya francamente es ridículo. Es francamente ridículo que, por ejemplo, digamos, que te den el Oscar en Estados Unidos y que en los Arieles de México ni siquiera te nominen. O sea, no sucede eso, pero lo estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? O como en el premio acá de Morelia de cine. Ahí no la armas, pero te ganas un Oscar en otra parte, ¿no? Dicen, pues, ¿cómo es posible que sucedan esas cosas, ¿no? Eso es lo que estamos atestiguando, no eso precisamente. José Luis Cuevas es el dibujante al que me refería, ¿no? Gironella, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, toda esa generación de artistas del medio siglo, ¿no? Que estaban triunfando en París, triunfando en Nueva York, y hasta que México tuvo que decir, bueno, pues vamos a tener que, ya no podemos excluirlos porque nos vemos mal. Entonces, eso es lo que va a tener que suceder cada vez que sea más evidente eh, que es un ninguneo explícito, hasta que ellos mismos digan, nos estamos pasando, ya ni nosotros nos la creemos. Entonces vamos a tener que recalibrar la cosa para seguir explotando. Vamos a darle entrada para seguir explotando, seguir manejando el negocio, que es un negocio. Imagínate, Sí, yo no sé qué tantos discos más vendas si te ganas un Grammy. No sé, pero a pantalla. sí. ¿Ya viste, por cierto, la película esta de Juan Rulfo que está en Netflix? Sí la vi. ¿Qué te pareció? Muy apegada al texto. Muy apegada al texto. Parece que el guión es copiado de la novela, ¿no? Sí, 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 sí. Porque yo recuerdo, bueno, había otras dos versiones, ¿no? Sí, Una de los 60, de creo, y los otra de los 60 sí. 70, y le habían metido mano otros escritores mexicanos. Creo que Fuentes le metió mano a uno de los guiones. Y siempre con eso está la tentación de meterle tu cosecha. Ahí me da la impresión de que ahora dijeron, ya está escrito, está bien escrito, vamos a tratar de respetar los diálogos, ¿no? O la voz en off, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces, en ese sentido, me parece que muy fiel, este, es una obra muy difícil de llevar a la pantalla, ¿no? Creo yo. Porque es cierto, el lenguaje cinematográfico, pues no es el mismo, el lenguaje literario y ciertas cosas donde tú tienes que decir esto, ¿cómo lo represento? ¿No? ¿Recuerdas la escena donde está Juan Preciado con Damiana Cisneros en la tumba? ujú, O sea, la manera en que lo representaron en la película de Netflix se veía como una tumba desde arriba, pero eso no da el efecto de la novela. mm. Es claustrofóbico. ¿Sí recuerdas ese donde dice Sí, ella, sí, sí. Sí, sí. nos enterraron en la misma tumba y te estoy abrazando yo"? O sea, ese efecto no lo logras transportar desde el punto de vista pues visual, a un lenguaje visual. Nomás puso la imagen como de una tumba, pero tal vez hubiera sido más efectivo como un corte así de tierra, Mm, 6 pies, 3 metros bajo tierra. Y si me entiendes, sí, hacer sí. algo ahí para comunicar esa ansiedad, ¿no? Pero me pareció bien hecha, me pareció bastante bien hecha. Yo sabía, no conocía al director como director, parece que es su primer trabajo, Ujú, pero había estado ya como muy buen cinematógrafo, ¿no? O sea, como el segundo cinematógrafo mexicano, pues está Lubinsky, ujú. que es el que funciona con los otros, Cuarón Del Toro.
sí, del Toro, con esa triada, ¿no? Y este otro que también es muy bueno, Rodrigo Prieto, pero que no había hecho películas como director. Entonces, me gustó bastante a mí, la verdad. Sí, ha recibido buenas críticas la película, pues. Sí, y no sé si haya relación o no sé cuál sea la relación, porque el actor se pide Rulfo también. Sí. Este, parece que es bisnieto, sobrino bisnieto o algo así, porque ese apellido no es un apellido muy común. Debe ser. O Que sea, por porque cierto, él, Rulfo también era fotógrafo. Hay sí, algunos libros, ¿no?, de fotografía sí, de muy él. buen fotógrafo. El actor es García Rulfo. Debe ser pariente. No, y es de Guadalajara. Entonces No, tiene seguro. que ver, pero no sabemos exactamente cuál sea la relación, pero sí. Ahora, grabaron en San Luis Potosí, también me enteré de eso, Mm, porque las atmósferas de Comala y en general de Lubina y de todo el imaginario geográfico de Rulfo no son fáciles de encontrar en Jalisco. mm, O sea, yo recuerdo que cuando yo viajaba por Jalisco, San Gabriel, por ejemplo, donde supuestamente nació Rulfo, esperaba encontrar los paisajes rulfianos. Y el mismo Rulfo decía, van a ir a esos lugares, no van a encontrar ahí. O sea, él hablaba desde una visión bastante deprimente y depresiva, pues. O sea, San Gabriel y todo eso es una montaña, realmente. O sea, es un, tú vas, hay como por un lado de Jalisco, está entre la frontera de Jalisco y Colima. Pero, por ejemplo, subes por un pueblito que se llama Tapalpa, Atemajac de Briceño, y subes hasta la punta de una montaña que es Tapalpa, que mm. se le llama la Suiza de Jalisco. Y es ese lugar que es un pueblito así como muy turístico, donde de hecho se practica estos como que son parapentes o Para pensar. que se lanzan como en avión. Ajá. Entonces es un lugar de un poquito de lujo, o era al menos. Este, y bajando por el otro lado de la montaña, hacia Colima, pasas por San Gabriel como a mitad del cerro de bajada o de la montaña, ¿no? Y luego llegas a Sayula, que son regiones rulfianas, pero no corresponden a esa visión así lubina, terregosa, desértica, no. Y tuvieron que irse creo que a San Luis Potosí, Qué a curioso, fíjate encontrar. esto que mencionas, porque San Luis Potosí termina siendo, parece un escenario cinematográfico. Ya ves, incluso la película El Infierno también se grabó ahí. Exactamente. O sea, Y entonces, pero ahí tiene más sentido porque era como estos pueblos del norte desérticos. Polvientos. Sí, sí, pero Jalisco es un estado muy verde también. Mm, O sea, y estas geografías rulfianas de Jalisco, que mis padres son de Jalisco, como tú sabes, este, pues no las encontraba uno el habla, o sea, la manera en que la gente se expresa, pero no encontrabas las geografías. Y el mismo Rulfo era muy honesto, el mismo Rulfo en una entrevista que dio en España, muy parco siempre, ¿no? No van a encontrar las atmósferas rulfianas, no, el que piensa que va a llegar y encontrar en Jalisco fotografías de lo que yo hice en cuanto a mi geografía, no lo va a encontrar, ¿no? claro, sí. Sí, es verdad que. Queda un minuto, le damos otra, ¿no? Sí, sí. Entonces en cualquier Sí, sí. momento se va Va a apagar, ¿no? a pagar, sí. Y lo descargo y armamos la otra. Sí, sí, sí. Oye, ¿Algún entonces, tema que quieras que platiquemos ahorita? pues estaba pensando en Chalino, como Órale. ciertas cosas de Chalino que, porque está creo la familia tratando de pelear los derechos, pero ciertos temas que han quedado como como que en el mito, en lo que yo Mm, directamente he estado inmiscuido como investigador. órale, Sí, sí, me parece.